Es un placer saludarte de nuevo en este programa Identidad. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo en este programa, te informamos que acá vamos a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios y esperamos que tú estés listo con el corazón abierto para recibir todo lo que el Señor quiere que guardes en Él. Así que veamos en este programa lo que los pastores ya están preparando para nosotros. Bienvenidos. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. En nuestra lección del día, hoy estudiamos un título muy interesante, El Señor Reina. Y para ello, los pastores José Rodríguez y Estuardo Guerra ya están preparados para brindarnos acerca de este tema un poquito de profundidad para que lo podamos comprender. Veamos qué tienen para decirnos. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludar de nuevo al pastor José Rodríguez, quien acompaña en esta presentación de Lecciones de la Biblia. Mucho gusto, pastor. Seguimos estudiando acerca de los Salmos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar temas tan importantes, ¿verdad? Tan especiales, que tienen lecciones para cada uno de nosotros, lecciones para cada día. Y Vamos. gracias, gracias, dale. Pastor, por la oportunidad de estar aquí también con usted, ¿verdad? Acompañándole. En otro estudio más. Así es, vamos de nuevo a estudiar los Salmos, pero ahora vamos a ver otra faceta que nos presentan los Salmos. Otro tema tan interesante, ya vimos el de las oraciones, ahora vamos a ver quién es Dios para muchos de los salmistas, cómo presentan a Dios y cuán importante es para nuestra vida entender eso. Y la lección de esta ocasión se llama El Señor Reina. Muy bien, y lo vamos a ver como rey, y como rey qué es lo que capaz de hacer y también cómo es su gobierno y todas esas facetas que tienen que ver con la autoridad de Dios. Así que vamos a entrar de lleno a ese tema tan interesante. Comencemos hablando de Dios como el creador. El libro de Salmos presenta a Dios como el creador. Y el Salmo 8 dice en uno de sus versos, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Porque el salmista no solo acepta que Dios es el creador, sino también que nos hizo a nosotros. Por eso el Salmo 100, que es un complemento de ese mensaje, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que cuando entendemos que Dios es el creador, entonces también debemos entender cuál es nuestro lugar en esa creación. Así es, de hecho, la soberanía de Dios es ampliamente defendida por el tema de la creación. Y es algo que el libro de los Salmos enfatiza mucho. Hace mucho énfasis en Dios como creador para resaltar su realeza, para resaltar su majestad, que es un motivo por el cual debemos nosotros también, ¿verdad?, darle adoración, ¿verdad? Sí, porque cuando nosotros entendemos realmente que Dios es el creador, entonces le damos adoración, dejamos la idolatría, porque eso era algo que sucedía mucho en el pueblo de Israel. Adoraban a otros dioses en algunos momentos y tenían que regresar al verdadero Dios. Entonces los salmistas hacen un énfasis en Dios como el creador. Y a la vez que es el creador, es el sustentador. Porque no solo creó y dejó la creación a la deriva, sino que también su palabra nos dice que Él es el que provee, Él es el que sustenta, es el que cuida su creación, el que tiene el control de todo lo que ha creado. Sí, de hecho, pastor, hay algo que me llama la atención y es
La forma en que a veces adoramos, ¿verdad? A veces llegamos a la iglesia o algún culto de adoración y parece que no queremos ni siquiera cantar, no sentimos ánimos de alabar a Dios y nos parece como que los cultos son aburridos, llegamos a pensar en eso a veces y realmente uno de los salmos que hablan acerca de la adoración a Dios habla de todo lo contrario, ¿verdad? Dice que la adoración a Dios debe ser con mucha alegría, como usted citó el Salmo 8, ¿verdad? Y el Salmo 100, ¿verdad? Que también habla sobre eso. Voy a decir parafrasear algunos pasajes de ese Salmo, que dice, cantad alegres al Señor, ¿ve? Alegres, cantad alegres, ¿verdad? Al Señor. Dice, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, sigue, ¿verdad? ¿Cómo hay que presentarlo delante de Él? Con gozo, con regocijo, así ¿verdad? Es. Con regocijo y reconocerle que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, es hermosa la forma en que este salmo nos invita a que nosotros, cuando nos acerquemos a adorar a Dios, vayamos con un espíritu alegre, felices, ¿verdad? Pero esa felicidad brota de un corazón agradecido, de saber que tiene un Dios creador, ¿verdad? A veces yo creo que se nos olvida delante de quién estamos y los salmos como que quieren recordarnos eso, ¿verdad, pastor? Así es. Así como Dios es creador, también el libro de Salmos nos presenta a Dios como rey. Ajá. Y como es el creador, entonces es el rey, porque Él es el que tiene todo bajo control. Pero nosotros debemos entender bien la manera en que Dios es rey, porque cuando los israelitas en algún momento querían tener un rey, Moisés dijo, no puede ser, ¿verdad? Sí. Porque si algún día iban a tener un rey, tenían que ser cuidadosos porque ya conocían cómo gobernaban los reyes. Moisés siempre quería que Dios fuera su rey, pero llegó el momento en que los israelitas ya no querían tener a Dios como su rey. Nosotros debemos entender realmente cómo es un rey, no es como los reinados de ahora, donde las personas que gobiernan se enriquecen, donde tienen vasallos, tienen súbditos, tienen otras personas que solo les sirven. Y me gustó una parte que leí y estudié de esta semana, donde dice realmente que cuando un rey conocía bien quiénes eran sus vasallos, pero si un vasallo era desleal, pues el rey podía tomar medidas. Pero un rey estaba dispuesto a defender a su vasallo si era leal. Entonces, con esa mentalidad, entender que Dios es rey, Dios dice, yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, yo soy tu soberano, pero yo voy a ver que tengas lo mejor en este reino. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender, que Dios como rey, como soberano, como ese rey que nosotros esperamos, es tanto que en la Biblia muchas veces dice rey de reyes. O sea, encima de cualquier reinado, encima de cualquier cosa que nosotros conozcamos que tiene que ver con un rey, está el rey de reyes. Y está el rey de reyes. De hecho, pues este concepto de Dios, ¿verdad? Como rey, está ligado a Él como creador también, ¿verdad? Él nos creó y Él es nuestro rey. Y algo que usted mencionaba, ¿verdad? Nos hace, digamos, pensar en un cuadro distinto al que regularmente imaginamos de un rey, ¿verdad? Como usted decía, un rey que está acostumbrado a que le sirvan, a reclamar los tributos, su gobierno, su sistema, bueno. Pero Dios como rey, su énfasis especial es el cuidado de sus súbditos, ¿verdad? De nosotros. Voy a leer un pensamiento que aparece acá. Dice, el reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud. Y aporta, dice, orden y estabilidad al mundo creado. Qué bonito, ¿verdad? Entonces Dios dice que brinda estabilidad a su creación, pero no hay que descartar que vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? Así es. Y este mundo de pecado está de cabeza, ¿verdad? Hay mucho desorden, mucha maldad, pero nosotros albergamos una esperanza, la esperanza de la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Como rey. Como rey, ¿verdad? Para establecer su reino. Ajá. Porque eso creo que cuando Jesús mismo estuvo en esta tierra, varios querían preguntarle sobre su reino. Y él dijo que su reino no era de este mundo. Ajá. Porque entonces lo iban a comparar con los reyes terrenales. Ajá. Pero era el reino que él estaba estableciendo, ese reino de gracia.
del cual estamos disfrutando ya, porque tenemos el perdón en Cristo Jesús. Sí, qué interesante entonces entender a Dios como Rey. Pero así como es creador, hacedor, soberano, Rey, también es juez. También es juez. Debemos ver esa faceta que también es el Salmo 75, el que nos habla algo de Dios como juez. Ajá. Y vimos varios puntos en el Salmo 75 donde el salmista dice que llegará el momento cuando Dios hará justicia. Porque hay malvados, hay personas que cometen iniquidades, delitos, injusticias, y consideran que todo va a quedar así, impune. Pero el salmista dice, Dios es juez. Y llegará el momento cuando Dios hará justicia y va a juzgar con su justicia, con esa rectitud de cual estamos hablando que tiene un rey. Así es. Y es algo que no debemos nosotros pasar por alto, que Dios también es un juez. Y eso es parte de su soberanía, ¿verdad? Él nos ve, nos escudriña y conoce cómo somos. Entonces, allí en el libro de los Salmos se da tal vez como diríamos, una ilustración de cómo Él ejecuta sus juicios, ¿verdad? A veces parecen tardados, ¿verdad? Sí. A veces quisiéramos que ya Dios intervenga porque vemos mucha injusticia. A veces somos víctimas de esa injusticia. Sin embargo, Dios a su tiempo se va a manifestar. Así es. Y en defensa de su pueblo, ¿verdad? Para juzgar a los impíos. Prácticamente nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo vivir, porque dependiendo de eso, será también lo que vamos a recibir, ¿verdad? En el momento de la manifestación de los juicios de Dios. Voy a leer algo que aparece acá, pastor, que me llamó la atención. Dice, Salmos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos, de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. El salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Es que muchas veces se ha confundido esa enseñanza, cuando algunos equivocadamente han querido hacer cambios en las iglesias y dicen es que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Es cierto, porque hasta el libro de Salmo lo dice, pero es un juicio vindicativo, es un juicio que va a ser a favor de los santos. Y eso en ningún momento es para llenarnos de miedo, sino para saber que tenemos un abogado que nos defiende y que conoce nuestra causa, conoce también nuestra vida. Y bien decía pastor que había que estar examinándose cada uno cómo está viviendo, y que el juicio no debe ser para llenarnos de temor, sino de confianza, porque tenemos seguridad quién es el abogado y tenemos seguridad quién es el juez. Y la justicia, porque no es un juez como lo que la mayoría de nosotros conocemos, que toman decisiones parciales y que a veces aceptan algún tipo de soborno o algo así. Entonces nosotros sabemos que es un juez justo y que hace una investigación antes, porque de eso nos habla la Biblia, de Dios haciendo una investigación, porque Dios conoce el corazón. Los jueces terrenales pueden escuchar todas las acusaciones, toda la defensa, pero no conocen el corazón de la persona. Dios, que es juez, conoce el corazón. Lee los pensamientos y sabe realmente qué hay en la vida de cada uno. Y temor al juicio es solo si estamos actuando mal, pero si estamos del lado de Dios, entonces el juicio no es para llenar de angustia o temor, sino para tener la confianza. Por eso, si empieza por la casa, qué bueno, porque es para vindicar a su pueblo. Así es. Quizás a veces nuestra propia conciencia de pecaminosidad es la que nos hace a nosotros tener miedo ante el juicio. Pero en el juicio ejecutivo, Dios va a salvar a su pueblo. Así ¿verdad? es. Entonces, eso es lo que el salmista quiere decir, ¿verdad? Dios, el juicio lo hará para exaltar a sus santos y para acabar con la maldad. Y vamos a recordar que en el Salmo y en otras ocasiones dice, júzgame, oh Dios. Y David dice en algún momento, examíname, oh Dios. Entonces hay confianza
No, nosotros si estamos actuando mal no diríamos, examíname, júzgame, porque sabemos cuáles serían los resultados, pero cuando estamos del lado de Dios y Él que conoce el corazón, uno se puede atrever a decir, Señor, júzgame. Señora, actúa en mi defensa como abogado para que en el juicio sea de los favorecidos. Dios es un Dios maravilloso. Ya lo vimos como creador, como rey, como juez, pero también vamos a ver cómo es un Dios que hizo un pacto con el ser humano, hizo una alianza con el ser humano. Y desde el mismo momento en que el hombre falló, el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios hizo una promesa, esa promesa de salvación, luego la confirmó cuando Noé y su familia salieron del arca, y luego la dio a Abraham, luego a Isaac, a Jacob, a Israel, y la mantuvo con su pueblo. Y es a lo que Dios llamó el pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Ese pacto es una alianza. Y la hizo como que el ser humano en la misma condición que él, la parte de Dios y la parte del ser humano. Entonces, Dios es fiel a su pacto, nunca ha fallado su pacto. Los seres humanos son los que fallamos, el pueblo de Israel falló, nosotros también hemos fallado, pero Dios nunca ha fallado al pacto. Entonces, también debemos ver que tenemos un Dios que cumple, es fiel a su pacto, cumple sus promesas y cumple en todo lo que ha prometido para el ser humano. De hecho, la mejor ilustración que podemos tener nosotros acerca de el Dios con su pacto y su pueblo, la encontramos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Podemos ver cómo ha interactuado el pueblo de Dios con el Dios, ¿verdad? Que le ha dado la oportunidad de pactar con él, ¿verdad? El soberano de toda la tierra pacta con los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ahora, tal vez muchos dirán, bueno, pero ese pacto era con Israel, ya no es con nosotros. Cuando leemos el libro de los Salmos, vemos que sí, el pacto, cada salmo relaciona el pacto de Dios con Israel, ¿verdad? Pero nosotros tenemos parte allí, porque nosotros, por ser nosotros, creer en Cristo y aceptar a Cristo en nuestro corazón, pasamos a formar parte del linaje de Abraham, dice, ¿verdad?, en Gálatas. Entonces es Gálatas 3, 26 al 29, ¿verdad? Entonces, por ser de Cristo pasamos a ser descendientes de Abraham, o sea, pasamos a formar parte también de los beneficios del pacto. Entonces, tal vez aquí la cuestión es la forma en que Dios ha sido, como decía usted, ¿verdad?, leal al pacto, y la forma en que nosotros muchas veces hemos fallado a ese pacto. Y la misericordia de Dios, que Él nos tiene esa paciencia, ¿verdad?, de que nos da otra oportunidad, ¿verdad? El pueblo de Israel falló muchas veces al pacto. Dios tuvo que hacer justicia y muchas veces tuvo que actuar de una manera en que a nosotros tal vez nos queda una interrogante, cómo era que Dios actuaba, pero cuando leemos bien la historia, sabemos que Dios fue paciente. Así como en el diluvio dio 120 años para que la gente se arrepintiera, al pueblo de Israel le envió mensajeros para que ellos se acordaran del pacto, para que ellos se dieran cuenta que le estaban fallando a Dios, para que ellos reconocieran su condición y volvieran. Pero sabemos cuál fue la actitud de los gobernantes, de los mismos sacerdotes, de los dirigentes del pueblo. Rechazaron los mensajes proféticos, no quisieron, entonces Dios tuvo que actuar. Primero permitió que fuera llevado cautivo parte del pueblo, las 10 tribus del norte, y luego le tocó a las tribus del sur. Pero Dios siempre fue fiel a su pacto, porque aún en esas condiciones que estaban, Dios les hacía recordar el pacto y les daba la promesa que un día volverían a ser su pueblo. Y por eso aún en esa condición, algunos de ellos pedían a Dios clemencia, aún sabiendo que habían fallado, pedían a Dios clemencia porque sabían que Dios era fiel. Nunca falla sus promesas, y esas promesas de escucharlos, esas promesas de atender sus necesidades, esas promesas que había hecho a los primeros patriarcas, Dios las iba a cumplir. Así que Dios es un Dios de pacto. Y bien decía Pastor que ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, que es porque Jesús lo estableció a través de su sacrificio. Ahí se consumó esa parte del plan de salvación.
hizo un nuevo pacto con el Israel ahora espiritual, al cual pertenecemos y estamos contentos de tener un Dios que cumple la parte del pacto que a Él le corresponde y que también desea que nosotros le capacitemos y cumplamos la parte que nos toca en ese pacto. La parte que nos corresponde también, sí. Veamos una última faceta de Dios en esta semana y lo presenta a través de sus testimonios. ¿Qué entendemos nosotros por los testimonios de Dios? Bueno, los testimonios de Dios, ¿verdad? Voy a leer un pensamiento que aparece respecto a este tema, ¿verdad? Dice aquí, la palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista y así lo protege de las trampas ocultas del enemigo. Es bien conocido el salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi camino. Y ese salmo, ¿verdad?, habla acerca de la función de los testimonios en la vida del cristiano, ¿verdad? Los testimonios son la luz por medio de la cual el salmista y nosotros también, ¿verdad?, podemos andar. Entonces, los testimonios de Dios son firmes, son sólidos y no son temporales o pasajeros. De hecho, cuando hablamos de los testimonios de Dios, también hablamos de los mandamientos de Dios. De la ley de Dios, de la correcto. ley de Dios. Y es la base de su gobierno. Así es. Entonces, cuando ya lo vemos como la base de su gobierno, ya vemos una responsabilidad que tenemos nosotros, los que nos llamamos parte de su reino. Y es la responsabilidad de vivir de acuerdo a esos principios, ¿verdad? Y yo pienso que la experiencia del cristiano debe ser real en ese sentido, ¿verdad? No podríamos nosotros solamente esperar que Dios nos dé, ¿verdad? Nos proteja, nos cuida, Dios nos bendice. ¿Y cuál es la parte de nosotros? ¿Verdad? Solo disfrutar de los beneficios de este reino, pero no cumplir con las responsabilidades. Exacto, y los deberes que tiene un ciudadano de este reino. Si queremos ser parte del reino de Dios, entonces tenemos que acatar la ley de Dios, sus mandatos, sus enseñanzas. En esa lección acerca de los mandatos, los mandamientos, la ley de Dios, hay una parte muy linda de la cual hablan los salmos, donde dice, los mandamientos de Dios hacen sabio al sencillo. O sea, la persona tal vez no tiene demasiado conocimiento, pero si llega a aprender los mandamientos de Dios, se convierte en una persona sabia. Es decir, una persona que va a tomar buenas decisiones. Es una persona que va a evitar caer en las trampas del error, del enemigo, del pecado. Es una persona que va a evitar hundirse. Es una persona que va a salir adelante. Es una persona que va a tener buena relación con su hacedor, con su rey, con su juez, como también va a tener buena relación con sus semejantes. O sea, el mandamiento, las enseñanzas de Dios, la ley de Dios, hacen sabia a la persona. Y esa misma ley era la que Dios deseaba que cumplieran los reyes terrenales. Cuando hablamos de que Moisés escribió y los reyes debían de leer la ley de Moisés, la ley de Dios, para que fueran buenos reyes, buenos gobernantes, buenos jueces, porque en los tiempos de Israel el rey era el juez. Está la historia de Salomón, están otras historias donde los reyes eran los que ejecutaban la justicia. Entonces la ley de Dios siempre ha estado, y bien decía Pastor que la ley de Dios es eterna. Es eterna. De hecho, en la ley de Dios, según el Salmo 19:8, ¿verdad? La ley de Dios tiene la capacidad de convertir el corazón de las personas. Es decir que, bueno, no importa si nosotros hemos vivido en desorden en nuestra vida por mucho tiempo, los estatutos de Dios tienen la capacidad de convertirnos en algo distinto. Entonces, vemos, por ejemplo, alguien que roba, que mata, que quebranta esos principios, que se encuentra con Dios, se encuentra con estos principios y es transformado. Y la transformación se ve en que antes mataba, ahora no. Antes robaba, ahora no. Entonces, y así con los demás mandamientos, ¿verdad? Realmente esa capacidad
nos hace recordar las palabras del apóstol que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿verdad? Creo que llegando al final del estudio de este día, es bueno recordar el Salmo 1, porque el Salmo 1 nos hace una invitación y dice que es dichosa aquella persona que medita en la ley de Jehová, y la ley de Jehová es su delicia, porque entonces puede ser transformado por la ley de Dios, puede tomar buenas decisiones de vida para su familia, para sus actividades, para los que le rodean, como para también donde trabaja y todo lo que realiza. Si la ley de Jehová es su delicia, o sea, la aprende, la conoce, pero también la practica. Y porque también al final del Salmo dice que Jehová conoce la senda de los justos y el camino de los malos. O sea, para Dios está claro. Hoy en día muchas personas vemos, compartimos y no sabemos realmente si son justos o son personas transgresores de la ley, cuáles son sus pensamientos, pero Dios sí los conoce. Y creo que cada uno de nosotros debemos confiar en ese Dios que tenemos, en ese Dios que es amor, porque todo lo que hemos dicho se relaciona con este reino de Dios que es un Dios de amor. Seguramente hay muchas personas que tal vez nos están viendo, nos están escuchando, que tal vez ahora sufren de alguna injusticia. Confíen que hay un juez que va a actuar a su debido tiempo. Tal vez hay personas que ahora tienen situaciones difíciles, adversas, que tengan la seguridad que hay un Dios que es fiel y cumplirá sus promesas. Así que donde quiera que nos estés viendo, te invitamos a conocer más a Dios, a leer más el libro de Salmos y darte cuenta de que Dios es soberano, es juez, es rey, pero es un Dios que ama y es misericordia. Amén, así es. Bueno, queridos amigos, les invitamos también para que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Pueden hacerlo a través de la radio o de las diferentes redes sociales en las cuales la radio pues transmite, ¿verdad? Sus redes oficiales, para poder recibir más lecciones de la Biblia. Así es, y te invitamos también a visitar nuestra iglesia, que puedas darte cuenta que hay una iglesia cerca de tu comunidad donde puedas asistir y conocer más de ese Dios que te ama y tiene un plan especial para tu vida. Vamos a finalizar con una oración. Pastor José quiere orar. Con mucho gusto, oremos. Señor, gracias te damos por lo que hemos aprendido de estas lecciones de los Salmos. Te pedimos por nuestros oyentes y los que nos ven, para que los bendigas y los ayudes a confiar en ti como soberano, como juez, como un Dios de pacto. Amén. Que estás por tu pueblo para salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasemos ahora al tema central del día. El pastor Eber Roblero ya está listo para explicarnos un poco acerca de cuál es la función del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia. Estamos listos para comprender de ello y el pastor Eber Roblero ya está aquí para explicarlo. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero. Esta vez para contestar una pregunta importantísima. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el estudio de la Santa Biblia? Es bien cierta esta expresión. La Santa Biblia no es un libro que nada más informa. La Santa Biblia es un libro que también transforma la vida de las personas. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿en qué radica esa diferencia de la Santa Biblia como libro que transforma y cualquier otro libro que solamente informa? Es que la Santa Biblia, la palabra de Dios, cuenta con la intervención del Espíritu Santo. Y a menos que comprendamos cuál es el papel del Espíritu Santo en la comprensión de la palabra del Señor, estaremos prácticamente informándonos o, en el mejor de los casos, llenándonos de conocimiento sin experimentar transformaciones verdaderas de carácter, por ejemplo, que nos preparen para el reino de los cielos y que nos hagan siervos de Dios y realmente amigos de la humanidad.
Por eso en esta ocasión vamos a considerar este tema. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la comprensión de la Santa Biblia? Dice la primera cita que vamos a leer hoy en 2 Corintios capítulo 2, versículos 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, sí hay un papel importante del Espíritu Santo. Y ese papel importante es que vamos a considerar el día de hoy. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ilumina para comprender la Santa Biblia. Nos ilumina para comprender la Santa Biblia. En el proceso de comunicación entre Dios y el hombre, hay 3 etapas que vamos a mencionar para que podamos comprender bien la intervención del Espíritu Santo. La primera etapa se llama la revelación. Revelación es la manera que Dios tiene para dar a conocer su persona, su carácter, su voluntad, su esencia. ¿Quién es Dios? La revelación, dijimos la otra vez, que se puede dar de 3 maneras. Revelación general, como le llaman, o sea, a través de lo que Dios ha creado. Revelación especial, o sea, la Santa Biblia, lo que Dios ha inspirado. Y revelación, diríamos, súper especial, que es la persona de Cristo Jesús. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿puedes mostrarnos al Padre? Él contestó: tanto tiempo he andado con vosotros y no habéis visto. Porque quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dijo Jesús. Entonces, la etapa de revelación, Dios la hace por medio de lo que ha creado, por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. Pero concentrándonos en la Santa Biblia, viene la otra etapa que Dios usa para comunicarse con el hombre. Y esa etapa se llama inspiración. La inspiración es el proceso que Dios usa para capacitar a los hombres para que capten esa revelación y la puedan plasmar, la puedan transmitir a las demás personas. Por ejemplo, los profetas, ellos entraron en ese proceso de poder ser, en este caso, inspirados para captar el mensaje de Dios. Y con la individualidad de ellos, con el contexto de ellos, con lo que sabían ellos, entonces, una vez siendo inspirados, escribieron para nosotros los textos que hoy conocemos y que tenemos en la Santa Biblia. Por eso, dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos algo ya que marca la diferencia entre un autor común y un autor de la Santa Biblia. El autor común escribe lo que cree, lo que piensa, lo que ha investigado, informa sus conclusiones de la tarea ardua que ha tenido en la preparación de sus documentos, llega a ciertas conclusiones, pero en el caso de los autores de la palabra del Señor, ellos reciben la revelación y luego son
inspirados, de tal manera que podemos decir que la palabra de Dios entonces es palabra inspirada. Otro texto, 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. De otra manera, podríamos decir que los autores participaron de esta etapa privilegiada que Dios les concedió, porque les revela una verdad, pero también fueron, en este caso, inspirados para poder transmitir esa revelación a nosotros. Y por eso es que la Biblia fue escrita por, más de 40 autores, entre ellos reyes, entre ellos profetas, entre ellos agricultores, entre ellos reyes, variedad de autores, mujeres también, variedad de autores con diferente estatus económico, con diferente estatus social, con diferente preparación académica, en diferentes épocas de la historia de la raza humana. Y sin embargo, al ver la Santa Biblia, hay una coherencia, hay una unidad, hay un hilo que corre en cada una de las páginas de la Biblia, uniendo un mensaje a tal punto que bien podríamos decir que incluso hay una introducción como el libro de Génesis, hay un desarrollo como los demás libros y hay una conclusión como el libro de Apocalipsis. Interesante. ¿Por qué? Porque los autores participaron de esa etapa linda de ser inspirados. Y viene la tercera etapa, que se llama la iluminación. En este proceso de comunicación entre Dios y el hombre, cuando hablamos de iluminación, es la habilitación que hace el Espíritu Santo a los lectores de la Santa Biblia. A ver si hacemos un resumen aquí. Dios revela sus verdades, los autores fueron inspirados para transmitirnos esa verdad, y tanto la revelación, tanto la inspiración, fueron acompañadas del Espíritu Santo. Y ahora entramos a la iluminación, que es la habilitación que el Espíritu Santo hace ahora para el lector. Qué privilegio que tu persona y mi persona formemos parte en una de estas etapas junto con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos hace comprender. Veamos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo interviene cuando abrimos la Santa Biblia y lo hace para que nosotros comprendamos el mensaje. Y por eso Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver si comprendemos este punto, porque tenemos que dejarlo bien claro. Vamos a imaginarnos que te levantas y luego de el respectivo estirón, luego de ir y tomar agua pura, luego de refrescarse el cuerpo, estamos listos para el día. Sí, pero antes necesitamos tener nuestra comunión con Dios. Y parte de esa comunión va a ser el estudio de la Biblia. Vamos al lugar donde vamos a estudiar. Tomamos la Santa Biblia. Tomamos un resaltador o un lapicero algo para tomar notas. Y ahora abrimos la Biblia. La Biblia es un libro encuadernado con páginas. Esas páginas contienen ahí sus oraciones, su contenido, en blanco y negro o de colores. Es físicamente igual que cualquier libro, pero, y aquí viene lo importante,
En ese momento nosotros pedimos que Dios, a través del Espíritu Santo, quien inspiró a los autores de la Biblia, ahora el mismo Espíritu Santo sea el quien nos haga comprender a nosotros, sea quien nos ilumine para ver lo que tenemos que ver en esa porción bíblica, como originalmente el Espíritu Santo lo inspiró a los autores para que los lectores la podamos comprender. Imaginariamente, ponemos la Biblia ahí enfrente, acercamos la silla y en ese momento también contamos con la presencia misma del Espíritu Santo para que al leer la Biblia la podamos comprender. Yo me imagino al Espíritu Santo acercándonos a nosotros como lo hizo Felipe, por ejemplo, y nos pregunta el Espíritu Santo, ¿entiendes lo que lees? Y decimos, ¿cómo lo voy a comprender? Y luego el Espíritu Santo dice, no te preocupes, aquí estoy. Entonces, en primer lugar, el papel del Espíritu Santo es hacernos comprender el mensaje de Dios para mi persona, aun cuando fue escrito años atrás, cientos de años atrás, es un mensaje fresco para mi vida, porque el autor, Dios, no me ha dejado a la deriva para que yo interprete o yo crea o yo comprenda a mi manera, sino que ahí también está el Espíritu Santo para guiarme a toda verdad. En segundo lugar, el Espíritu Santo efectivamente nos guía a la verdad. Tal vez aquí es oportuno mencionar que esta es la respuesta para la pregunta que muchos se han hecho. Si solo hay una Biblia, ¿por qué hay tantas religiones o tantos credos o tantas maneras de interpretar? Porque no se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando se le da la oportunidad para que esté con nosotros allí y para que Él pueda habilitarnos en ese proceso de comprensión, para que el Espíritu Santo nos ilumine, al iluminarnos el Espíritu Santo en la comprensión de la Biblia, llegaremos a las mismas verdades de nuestros hermanos en otro país, en otra parte del mundo, al otro lado del océano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y entonces llegaremos a las mismas conclusiones, porque solo hay una verdad. Entonces dice la Biblia en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu en verdad, dice la Biblia, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y agrega 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Permitiendo que el Espíritu Santo, a través del estudio de la Biblia, nos guíe, nos conduzca, nos lleve a toda la verdad. Interesante cómo el Espíritu Santo hace esa labor de guiarnos a toda verdad. Esto me recuerda la visita que tuve el privilegio de hacer a un hermano a un lugar muy remoto, muy distante. De verdad, había que invertir horas para llegar a ese lugar en aquellos tiempos, cuando no había aún medio de transporte para ese lugar, allá por la montaña.
Y cuando visité a ese hermano por la tarde en el patio de la casa sobre unos troncos donde nos pudimos sentar allí cómodamente, él me dijo lo siguiente: yo no persevero en ninguna iglesia aún, no he recibido un estudio bíblico con alguien, no he tenido el privilegio de sacar un curso bíblico con alguna guía. En otras palabras, lo que yo he hecho es tomar ese libro llamado Biblia, y luego me dijo él, pues aquí ni siquiera sé si he orado bien o no, pero he levantado mis manos y he dicho: Señor, ayúdame a comprender este libro. Yo no he recibido mayor instrucción al respecto, pero ayúdame. Y entonces él me dice, luego de algunos meses y años ya de estudio, yo tengo acá mis conclusiones. Y ya que usted ha venido acá, ahora voy a preguntarle, ¿estaré en lo correcto o no estaré en lo correcto? Y le dije, bueno, hermano, revisemos sus conclusiones. Sacó su cuaderno, muy lleno de citas bíblicas, notas, algunas partes subrayadas, otras partes borradas, algunas páginas al margen ahí con algunas notas. Pero entonces él dijo así, en primer lugar, y ya él nos explicó que había concluido. También he concluido esto, y se emocionó tanto que de verdad fue algo sabroso ir escuchando las verdades que él estaba mostrando, que él lo hacía con base a saber si era o no correcto. Y cada vez que mencionaba esas verdades, pues lo que yo decía es, ¡qué bárbaro! A pesar de que no ha tenido lo que él ha mencionado como curso, maestro, alguien que lo oriente, una iglesia, en fin, pero está llegando a las verdades más cardinales que la palabra del Señor presenta. Al final me dice, ¿en cuáles conclusiones presentadas yo estoy errado? Y le digo, en ninguna, porque usted ha acertado en todas, pero en realidad no ha sido usted, no ha sido usted, ha sido su gran maestro. ¡Qué gran maestro! Yo no he tenido un maestro, le acabo de explicar que no, usted ha tenido un gran maestro. Y ese gran maestro es el Espíritu Santo. Y él bajó la cabeza y dijo, es verdad. Yo levanto mis manos, como le expliqué, para decir, Dios mío, auxíliame, dame la sabiduría. Y no cabe duda, me dijo ese hermano, que el Espíritu Santo ha estado conmigo. Claro, porque la función del Espíritu Santo es llevar a la persona lectora de la Biblia a las verdades cardinales, profundas, claras, importantísimas para el ser humano. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos recuerda lo que Dios nos ha dicho. Personalmente me encanta esta parte que hace el Espíritu Santo para comprender la Biblia, para aceptar la Biblia y para compartir la Biblia. Yo disfruto esto. En realidad es emocionante. Dice que el Espíritu Santo entonces nos hace recordar la palabra de Dios. San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Voy a mencionarles
dos detalles respecto a eso. El primero, la función tuya y mía es pedir que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe a toda verdad y nos recuerde su palabra en su momento oportuno. Si se lo pides, va a ocurrir algo extraordinario. Es lo que me pasó a mí y es el segundo detalle que quiero compartir. Me invitaron para presentar verdades cardinales de la palabra del Señor en un programa de televisión. Yo gustosamente acepté. Y como todos lo hacemos cuando somos invitados, pues tenemos que respetar al público. Así que empecé a preparar el bosquejo, las frases claves, las citas bíblicas más claras, más directas, para poder respaldar cada verdad bíblica. Y yo tenía todo mi material auxiliar ahí listo porque pensé que iba a ser una conversación, algo que íbamos a poder intercambiar. Cuando llegó el momento de la grabación, entonces me dijo la persona allí, no sé si era el director de cámaras, el director de guión, era el editor, no sé quién era, pero me dijo, usted va a mirar fijamente a la cámara. Allá le van a hacer la pregunta y tiene hasta un máximo de 45 segundos para contestar y no debe fijar su vista en ningún otro lugar. Y yo empecé a decir, ¿cómo voy a hacer para responder con base bíblica y respaldar cada verdad bíblica si no tengo mis notas, no tengo mi material auxiliar y tampoco tengo allí en la cámara o a la par de ella, pues algo que me vaya orientando por lo menos, como algunas veces hacen algunos programas? Y entonces me recordé de este texto. Él os hará recordar. Él os hará recordar. ¿Quién? El Espíritu Santo. Yo dije, Espíritu Santo, es ahora que reclamo esa promesa para que las verdades bíblicas a presentar sean respaldadas por un así dice Jehová, por un escrito está, por un la palabra de Dios dice. Y empezaron a venir las preguntas. Yo escuchaba la pregunta y tenía que responder. Escuchaba la pregunta y tenía que responder y responder. En realidad, hasta perdí la noción del tiempo. Cuando tantos minutos grabamos, sí. Aunque por supuesto en televisión no sale todo lo que se graba. Al final hay un trabajo extraordinario de edición que sacan lo que realmente deben allí publicar. Pero este texto se volvió real para mí, real para mí. Él no solamente nos ilumina, nos hace entender y nos lleva a toda verdad y nos recuerda. Por eso yo debo terminar acá diciéndote lo siguiente. La diferencia entre la Santa Biblia y otro libro es que la Biblia sí transforma, y transforma porque interviene la persona divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace comprender lo que fue revelado, lo que fue inspirado, ahora es iluminado por el Espíritu Santo. Tú y yo, como lectores, participamos de esa etapa de comunicación llamada iluminación. ¿Qué tal si te dejas iluminar por el Espíritu Santo para comprender la Santa Biblia? ¿Qué tal si permites que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad? El gran maestro que Dios ha dejado acá en la tierra se llama Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo le permites que te recuerde cada verdad, cada texto? Ese salmo que leíste te va a auxiliar en momentos de crisis, va a ayudarte a que lo repitas al que está necesitado. Esa diferencia hace el Espíritu Santo en nuestra vida.
Ese papel es el del Espíritu Santo. Por eso es que al abrir tu Santa Biblia, clama, suplica, ruega la presencia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que de hoy en adelante la Santa Biblia realmente cumpla su función. Es viva y eficaz porque el Espíritu Santo está vivo. Es la persona divina que está con tu persona al momento de estudiar la Biblia. Qué gran bendición y gloria al Espíritu Santo. Y gracias porque Él nos dirige en la comprensión de la palabra de Dios. Bendiciones. Estamos llegando al final de un programa más. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que tú puedes visitar la iglesia adventista más cercana a ti y puedes asistir a ella para comprender un poco acerca de la palabra de Dios. Así que nos despedimos de este programa sin antes informarte que también estamos disponibles en todos los medios digitales a través de los cuales tú puedes estudiar con nosotros y por allí también comentarnos cuáles son tus dudas y tus inquietudes. Te esperamos. Hasta la próxima.